vamos a ver lo que es resonancia en serie. Bueno, a ver, para empezar vamos a ver este circuito que tenemos acá, que es un circuito RLC serio, ¿ya? Entonces, en este circuito de acá, yo voy a encontrar la transferencia de impedancia, que es el voltaje sobre la corriente, ¿ya? Por ley de Ohm, la impedancia es voltaje sobre corriente. Entonces, yo tengo acá mi fuente de voltaje y de mi malla de este circuito RLC serie, y tengo también la corriente que circula por este circuito I. ¿Ya? Entonces el valor de la fuente dividido la corriente va a ser igual a la impedancia de este circuito, ¿ya? O lo que es igual la suma en serie de estas tres impedancias, ¿no? R más J omega L y más 1 sobre J omega C, que es lo que tengo acá, ¿no? Impedancia igual a esto de acá. Entonces, ahora, ¿qué pasa si yo separo la parte real de esta impedancia, que es la R, y aquí voy a factorizar la parte imaginaria, ¿ya? Que viene justamente dada por la capacitancia y por la inductancia. Entonces yo voy a factorizar esa J y me va a quedar esto acá. Ahora, ¿qué valor hace que esta frecuencia, perdón, qué valor hace que esta parte imaginaria sea cero? ¿Ya? ¿Qué valor de frecuencia hace que esta parte imaginaria sea cero? Para eso voy a agarrar esta parte, omega L menos 1 sobre omega C, y lo voy a igualar a cero. Y voy a despejar omega, ¿ya? Y ese valor me va a quedar este de acá. Si ustedes despejan, si hacen esto de acá, este despejan, van a llegar a que omega es igual a 1 sobre raíz de LC. Y a esa frecuencia, este circuito va a entrar en resonancia, ¿ya? De ahí el nombre de resonancia en serie. Entonces, cuando la frecuencia tenga cierto valor, que va a ser 1 sobre raíz de LC, esta parte imaginaria va a ser cero. Entonces va a quedar como si este capacitor y este inductor se anularan y en el circuito únicamente quede la resistencia, es decir, un circuito puramente resistivo, ¿ya? En ese punto en el que la frecuencia es igual a 1 sobre raíz de LC, el circuito entra en resonancia y es puramente resistivo, ¿ya? Entonces esto queda cero, esto se anula. Entonces la impedancia del circuito únicamente es R. ¿Ya? ¿Y qué pasa cuando el circuito entra en resonancia? En ese punto, para esa frecuencia 1 sobre raíz de LC, se da la máxima disipación de potencia promedio, ¿ya? Se da la máxima disipación de potencia promedio. Y además, acá como podemos ver, en este punto no tenemos aquí el eje de la frecuencia y tenemos la corriente, aquí la magnitud de la corriente. Aquí, si ustedes despejan corriente, esto pasa aquí a multiplicar y esto pasa a dividir, va a quedarles voltaje sobre todo esto, ¿no? Voltaje sobre todo eso. Y si le sacan la magnitud a ese valor, a ese número imaginario, les va a quedar así, ¿ya? Y esa es la magnitud de la corriente. Fíjense que para el valor de la frecuencia de resonancia, esta frecuencia, por si acaso, esta frecuencia acá que hace que la parte imaginaria sea cero, se llama frecuencia de resonancia. Entonces, en ese valor de la frecuencia de resonancia, la magnitud de la corriente es máxima, ¿ya? Si ustedes acá, porque esta es la ecuación de la magnitud de la corriente. Si ustedes aquí en omega reemplazan 1 sobre raíz de LC y aquí también 1 sobre raíz de LC, van a ver que van a llegar a esto, a Bm sobre R, ¿ya? Entonces pueden hacer eso una vez que termine la clase ahí en su casa. Le reemplacen acá 1 sobre raíz de LC y simplifiquen y van a ver que van a llegar a voltaje M, que es voltaje de la fuente, dividido R, ¿ya? En ese punto entonces de la frecuencia de resonancia, la magnitud de la corriente es máxima, ¿ya? Y la potencia que se disipa, la potencia promedio que se disipa también es máxima. Entonces acá, fíjense que acá tenemos la fórmula de la potencia promedio, ¿no? Un medio, la corriente al cuadrado por R. Ahora, si en lugar de corriente yo pongo este valor de acá, porque en este punto de la frecuencia de resonancia tengo este valor en la magnitud de la corriente, entonces si yo busco la potencia en la frecuencia de resonancia, en lugar de corriente voy a poner Bm sobre R al cuadrado, ¿ya? Entonces esta va a ser mi potencia cuando el circuito esté en resonancia, ¿ya? Esta va a ser mi potencia.
Ahora, acá hay otras frecuencias que podemos ver acá, omega 1 y omega 2, que estas vienen a ser mis frecuencias de corte, que ya la habíamos mencionado en la anterior clase. Para ese punto de la frecuencia, la magnitud disminuye hasta un 70% de su valor máximo. Como pueden ver acá dice 0.707, o en porcentaje, si lo multiplican por 100, 70.7%. ¿Ya? Entonces, en este punto, en estas frecuencias de resonancia, la magnitud va a ser igual al 70.7% del valor máximo que se da en la frecuencia de resonancia. ¿Ya? Ahora, estas frecuencias de acá, si ustedes sacan su diferencia, ¿no? Omega 2 menos omega 1, les va a quedar lo que es el ancho de banda, que es todo esto de acá. Todo eso es el ancho de banda. ¿Ya? Ahora aquí, dependiendo de ese ancho de banda, tenemos otro factor acá que es el factor de calidad. ¿Ya? Fíjense, este de acá, este circuito de RLC serie es un filtro básicamente. ¿Ya? Porque fíjense acá que para la frecuencia, acá tenemos la frecuencia de corte 1, frecuencia de corte 2 y frecuencia de resonancia. Pero las frecuencias que son menores a la frecuencia de corte 1, fíjense que la magnitud de la corriente disminuye, se atenúa. Entonces, todas las frecuencias que estén fuera del ancho de banda van a ser básicamente como filtradas, ya como que rechazadas. Las frecuencias mayores a la frecuencia de corte 2, lo mismo, ¿no? Su magnitud está atenuada. Entonces, básicamente es como un filtro en el cual cualquier frecuencia que esté fuera del ancho de banda va a ser rechazada, si quieren decirlo así, o filtrada, ¿ya? Entonces, ahora acá fíjense, acá B3 es un ancho de banda con una selectividad mayor, porque mientras más grande sea el ancho de banda, mayor va a ser la cantidad de frecuencias que el circuito deje pasar. ¿Ya? Mayor va a ser la cantidad de frecuencias, porque aquí en B1 de este punto a este punto hay un montón de valores de frecuencia, ¿no? Pongámosle que acá, no sé, sea 5 y acá 5 radianes sobre segundos y acá 30, digamos, ¿no? 5 y 30. Entonces, desde 5 radianes sobre segundo hasta 30 radianes sobre segundos va a dejar pasar. Fíjense que este es menor, entonces pónganle que acá sea 10 y acá 25. Entonces va a ser más pequeño el rango que va a dejar pasar y todo lo demás va a ser atenuado. Entonces, mientras más pequeño sea el ancho de banda, más selectivo es el circuito, ¿ya? Más selectivo es, más, deja pasar menos cantidades de frecuencias. Acá podría ser, no sé, un 20 y un 25, digamos, ¿no? Solo deja pasar ese ancho de frecuencia, esa banda. Y es una selectividad mayor, ¿no? a la que es comparado con B2, que ya es una selectividad media, como dice acá, y B1, que es una selectividad menor. ¿Ya? Ahora acá, para factor de calidad mayor o igual a 10, podemos usar estas fórmulas de acá para determinar las frecuencias de corte, únicamente para factores de calidad mayores o iguales a 10. Ya, ojo con estas dos fórmulas de acá. Bueno, vamos a ir a hacer un ejercicio ahora, después de explicar esto. Acá me dice, en un circuito conectado en serie, R tiene un valor de 4 ohmios, L tiene un valor de 25 milihenrios y nada más. Ya calcula el valor de C, que produciría un factor de calidad de 50. ¿Ya? Entonces, como dato me está dando un factor de calidad igual a 50. Determine frecuencia de corte 1, 2 y ancho de banda. Encuentre la potencia promedio disipada en la frecuencia de resonancia, la frecuencia de corte 1 y corte 2, y considere Bm igual a 100 voltios. Entonces acá 100, ya 100 ángulos de tita. Esa es la magnitud de la fuente. Entonces acá, a ver, primeramente en el inciso A, nos pide el valor de C para un factor de calidad igual a 50. Entonces acá, a ver, aquí está C, ¿no? Aquí está C, pero para eso yo necesito el factor de calidad, que lo tengo, R, que lo tengo, pero necesito la frecuencia de resonancia, que no tengo. Entonces acá veo que sí tengo la frecuencia de resonancia, no tengo pero el ancho de banda.
acá tengo R y L, ¿no? Tengo R y L, entonces puedo hallar el ancho de banda. Cuando tenga el ancho de banda con el factor de calidad puedo hallar la frecuencia de resonancia y de ahí calcular C. Entonces voy a hallar primeramente el ancho de banda, que va a ser R sobre L. Entonces va a ser 4 dividido 25 por 10 a la menos 3. Entonces B va a ser igual a 4 dividido 25 por 10 a la menos 3, que es 160. Ya, 160 de radianes sobre segundo. 160 radianes sobre segundo. Y ahora puedo calcular mi frecuencia de resonancia porque ya tengo mi ancho de banda y mi factor de calidad que se me va a acomodar. ¿Ya? Entonces mi frecuencia de resonancia va a ser igual al ancho de banda por mi factor de calidad. Listo, entonces esto va a ser 160 por 50. Y eso me va a dar 800. No, 8000, perdón. 8000 radianes sobre segundo. Listo. Ahora que ya tengo eso, acá puedo despejarse. Acá dice que el factor de calidad va a ser igual a 1 sobre raíz de frecuencia, perdón, sobre la frecuencia de resonancia por R y por C. Si yo despejo C, me va a quedar 1 sobre frecuencia de resonancia por R por Q. Y todo eso ya lo tengo. Entonces va a ser 1, frecuencia de resonancia 8000. Por R, que es 4, y por Q, que es 50. Entonces C va a ser igual a 4 por 50. Va a ser igual a 6,25 por 10 a la menos 7. ¿Ya? O lo que es lo mismo, 0,625 por 10 a la menos 6 o microfaradios. Entonces ahí ya tengo lo que corresponde a mi inciso A. Ahora en el inciso B me pide determinar omega 1 y omega 2. Ya ese está, ya lo tenemos todo aproximadamente, dice. Tengo la frecuencia de resonancia que es 8000 y el ancho de banda que saqué que es 160 entre 2. Entonces omega 1 va a ser igual a 8000 menos 80, entonces 7920 radianes sobre segundo. Omega 2 va a ser igual a 8000 más 160, que es el ancho de banda dividido entre 2, y eso va a ser 8080, ¿no? Radianes sobre segundo. Listo, ahora en el inciso C me pide, encuentra la potencia disipada en, y acá tenemos nuestras fórmulas, la potencia disipada en la frecuencia de resonancia, que va a ser 1/2 por la magnitud del voltaje, que es 100 al cuadrado sobre R, que es 4. Y la potencia, que es dividido 2, ¿no? Aquí en este, creo que no lo mencioné, pero en estas potencias se disipa, además de que en magnitud corresponde al 70.7% de la magnitud máxima de corriente, también en estos puntos se disipa la media potencia, es decir, la mitad de la potencia. Si ustedes dividen esta potencia de acá
que es la potencia que se da en el punto donde la magnitud es máxima, divídanlo entre 2. Si lo dividen entre 2, esto va a pasar aquí a multiplicar 2 por 2, 4. Esto de acá. ¿Ya? O sea, en estas potencias se disipa la mitad de la potencia promedio máxima. ¿Ya? Entonces, básicamente es dividir entre 2 la potencia que se disipa en la frecuencia de resonancia, que es la máxima. Entonces, va a ser igual. En este caso, vamos a sacar de la potencia que se disipa en la frecuencia de resonancia, que es 1250 vatios. Entonces, dividido entre 2, la mitad sería 625. Pero acá lo vamos a reemplazar. Sería acá 100 al cuadrado dividido 4 por la resistencia, que es 4. ¿No? Esto nos tiene que dar 625 en la calculadora, porque es la mitad, ¿ya? Y la potencia en la frecuencia de corte número 2 va a ser exactamente la misma, ¿no? En ambas frecuencias de corte la potencia es la misma, entonces 625 vatios, ¿ya? Listo. Ya. Ahora vamos a hacer este otro ejercicio. Sí, disculpe, ¿la clase lo está grabando? Sí, estoy grabando, siempre grabo, no se preocupen. Gracias. Sí, después las voy a subir. Ya. Ya, ahí. Ahora acá me dice, tengo una red RLC en serie que tiene una resistencia de 2 kiloohmios, la inductancia de 40 milihenrios y la capacitancia de 1 microfaradio. Calcule la impedancia de resonancia y a un cuarto, un medio, el doble y 4 veces la frecuencia resonante. ¿Ya? Entonces sabemos que esta de acá es la impedancia en un circuito RLC serie, ¿ya? Entonces me está pidiendo la impedancia de resonancia. Entonces esa es la impedancia que hay cuando el circuito está trabajando a la frecuencia de resonancia, que es esta de acá. Ahora nosotros sabemos por concepto que esa frecuencia, pero que esa impedancia únicamente va a ser R, ¿no? Lo que les mencioné al principio. Cuando el circuito está trabajando en la frecuencia de resonancia, esto se hace cero, ¿no? Entonces quiere decir que la impedancia únicamente va a ser R, o sea, va a ser 2 kiloohmios o 2000 ohmios, ¿ya? Pero igual lo vamos a hacer. Vamos a ver la frecuencia de resonancia primeramente. 1 sobre raíz de la C. Y L es 40 milihenrios, o sea, 40 por 10 a la menos 3. Y C es 1 microfaradio, 1 por 10 a la menos 6. ¿Ya? Entonces eso a la calculadora. 4 por 10 a la menos 3 por 1 por 10 a la menos 6 me queda en... Perdón, acá es 40. 4 le estoy copiando mal. 5000. Acá me queda 5000 radianes sobre segundo. Esa es mi frecuencia de resonancia. ¿Qué pasa a esta frecuencia que habíamos dicho? En esta frecuencia la parte imaginaria se hace cero. Es como que se anularan la inductancia y la capacitancia y lo único que me queda es la parte resistiva del circuito. Entonces la impedancia va a ser únicamente la resistencia. Para probar, entonces vamos a la impedancia acá, vamos a ponerla así. Aquí es 2000, ¿no? 2000 ohmios más J. Acá omega, que es 5000, por L, que es 40 por 10 a la menos 3, menos 1 sobre omega, 5000, por C, que es 1 por 10 a la menos 6.
Ya, esto, si hacen esta multiplicación de acá que está dentro del paréntesis, tiene que darle 0. Y la vamos a hacer para verificar, ¿no? Por 40 por 10 a la menos 3. Todo eso menos y sale 0. Efectivamente, todo este paréntesis es 0, ¿ya? Como tenía que ser, ¿no? Entonces, la impedancia en ese punto va a ser únicamente la resistencia, o sea, 2000 ohmios, ¿ya? Eso me pide aquí, calcule la impedancia de la resonancia, dice. Entonces, eso ya tenemos, la impedancia de la resonancia, ¿ya? Porque en esta frecuencia el circuito entra en resonancia, ¿no? La frecuencia de resonancia. Ahora, a un cuarto de la frecuencia de resonancia. Entonces, aquí vamos a sacar un cuarto, va a ser la frecuencia de resonancia dividido 4. La frecuencia de resonancia es 5000 dividido entre 4 me va a salir 1250. 1250 radianes sobre segundo. ¿Ya? Entonces me está pidiendo la impedancia en esa frecuencia. Entonces me va a quedar así, impedancia, ponerlo omega cuartos, va a ser igual a 2000 más J y omega L. Omega es 1250. L es 40 por 10 a la menos 3. Aquí va a ser menos 1 sobre la frecuencia, que es 1250, por la capacitancia, que es 1 por 10 a la menos 6. Y esa impedancia para la frecuencia de resonancia, un cuarto de la frecuencia de resonancia es, a ver, vamos a sacar, hay que trabajar con números imaginarios. Entonces va a ser 1000 1250 1250 por 40 por 10 a la menos 3 menos 1 sobre 1250 por 10 a la menos 6. Eso me sale 2000 menos J 750 ohmios. ¿Ya? Entonces esa es mi impedancia para un cuarto de la frecuencia de la resonancia. Ahora un medio, dice. ¿Ya? Entonces saco un medio que va a ser 2500, ¿no? Si es 5000, 2500 radianes sobre segundo. Entonces aquí reemplazamos la impedancia a un medio de la frecuencia de resonancia, va a ser 2500 más J, la frecuencia, que es 2500, por la inductancia, que es 40 por 10 a la menos 3, menos 1 sobre la frecuencia 2500
por la capacitancia 1 por 10 a la menos 6. Y eso a la calculadora va a quedarme 2500 por 40 por 10 a la menos 3 menos 1 sobre 2500 por 10 a la menos 6. Y me queda que la impedancia a un medio va a ser 2500 menos J 300 ohmios. Listo. Ahora dice el doble y 4 veces la frecuencia resonante. Entonces el doble va a ser 2 por de que va a ser 10.000. Entonces aquí vamos a continuar. Me va a quedar la impedancia para una frecuencia 2 veces de la frecuencia resonante. Va a ser 10.000 más J 10.000 por la inductancia, que es 40 por 10 a la menos 3 menos 1 sobre la frecuencia, que es 10.000 por la capacitancia 1 por 10 a la menos 6. La impedancia 2 veces la frecuencia de resonancia, y eso a la calculadora, que me va a quedar 10. Lo que está dentro del paréntesis sale 0. No, sale 300. Ahorita lo acabo de sacar. Fíjate bien, ponerlo de nuevo, a ver, tal vez algo está mal, pero ahorita justo lo acabo de sacar. Más J 300. 10.000 por 40 por 10 a la menos 3 menos 1 sobre 10.000 por 10 a la menos 6. ¿No? El 1 está, no es necesario ponerlo al 1. No va a alterar en nada el producto, ¿no? Ya, ahora aquí 4 veces la frecuencia de resonancia decía finalmente, ¿no? Dice, sí, 4 veces la frecuencia resonante. Que eso va a ser 20.000, ¿no? 5.000 por 4 son 20.000. Radianes sobre segundo. Ahora la impedancia a 4 veces la frecuencia resonante va a ser 20.000 más J, frecuencia 20.000, por la inductancia 40 por 10 a la menos 3 menos 1 sobre la frecuencia, que es 20.000, por la capacitancia 1 por 10 a la menos 6. Entonces esa impedancia va a ser, vamos a cambiar acá, solo 20.000 y es 750. Va a ser 20.000 más J 750 ohmios.